política. Me parece que hay un concesionario que ya no ha podido más con la competencia desleal que suponen estos colectivos informales. Hay una propuesta, sin embargo, para formalizarlos, que viene precisamente de Gerardo Hermosa, representante de los corredores complementarios. Él está con nosotros aquí esta noche. Muchísimas gracias, Gerardo, por acompañarnos. Y nos acompaña además David Mujica, representante del gremio de transporte urbano de Lima y Callao. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa para poder formalizar a estos colectiveros, atendiendo que hay un problema social y que es prácticamente imposible eliminarlos de pronto del mercado? Y quisiera que también nos cuente cómo transcurrió esta primera reunión con el presidente ejecutivo de la ATU, que ha reemplazado a la señora Jara el último fin de semana. Bienvenidos los dos. Gracias. Sí, buenas noches. El problema de los colectivos no pasa por incentivarlos, como quiere el Congreso, sino pasa por incentivar el transporte masivo, no solamente de los corredores complementarios, sino de las rutas convencionales también. No podemos incentivar que las vías sean atoradas por autos colectivos y que estos terminen incrementando el tiempo de viaje de los usuarios, ¿no? Entonces, lo que nosotros le hemos propuesto al presidente de la ATU es que el MTC pueda regularizar a estos ¿Y qué significa regularizar? Que puedan sacar un brevete A3, convertirse en un chofer, pero no cualquiera. O sea, que hayan vallas y que sean conductores de brevete A1, que puedan pasar a la A3, que tengan cierta cantidad de años manejando, ¿no? Que el Ministerio de Transporte les haga esas capacitaciones y que su brevete sea gratis. Y luego nosotros en los corredores complementarios podemos adherirlos a nuestra planilla previas capacitaciones. Todos nuestros choferes tienen ¿Incorporarlos a la flota del corredor? Incorporándolos a la flota del corredor. ¿Cuán grave es antes de ir a nuestro siguiente invitado, cuán grave es la situación hoy del corredor morado? Todos los corredores tenemos una fecha límite del 30 de mayo que si es que no se han atendido las mejoras operacionales, la fiscalización y que esta adenda estructural esté... Para subvencionar el pasaje, ¿no? Para subvencionar el pasaje al usuario, no a nosotros. O sea, que se subsidie el pasaje al usuario para incentivar de que el pasaje cueste menos, ¿no? Si nos liberan las vías de los carriles segregados, no solamente a nosotros, sino a todo el transporte, o que se empiece a crear carriles segregados para el transporte urbano, entonces ganaríamos velocidad y ganaríamos tarifa, que el usuario se traslade más rápido y con una menor tarifa, ¿no? Entonces, si no pasa eso el 30 de mayo, ¿qué ocurre? Nosotros nos quedamos sin dinero y presentaremos las cartas de suspensión, ¿no?, de servicio. De acuerdo. ¿Cuál es la opinión de nuestro siguiente invitado, David Mujica, representante del gremio de transporte urbano de Lima? ¿Qué proponemos, qué hacemos ahora, primero con el cambio de la ATU, que le compete hacer al Ministerio y a la Municipalidad para encontrar una solución? A ver, Mabel, para entender este problema hay que partir de datos ciertos. Los corredores complementarios, el metropolitano y el metro, solamente sirven, creo que esto Gerardo también lo tiene claro, solamente sirven al 15% de la ciudadanía, y esto es decir mucho. Estamos hablando de un 85%. ¿Los tres? Así es. Estamos hablando de un 85% o un 85% que el transporte convencional sirve. Entonces, técnicamente, si bien es cierto, los corredores están pasando por un tema de lo que es crisis, a pesar de ser subvencionados, Gerardo, y tú lo sabes bien, a pesar que ustedes han recibido subsidios, no, a lo mejor no completos, el transporte convencional, Mávila, no ha recibido ni un sol de subsidio. ¿A qué se refiere con transporte convencional? Las rutas que también sirven, ese 85% que son rutas a lo que le llaman los tradicionales. ¿No? Covida, Chama, etcétera, etcétera, Rápido, Unidad de Villa, Surlima, etcétera, etcétera. ¿No? Estas rutas sirven el 85%. Entonces... ¿Pero ahí incorpora al colectivo informal? No. Fíjate. O sea, a ver, el 85% de la ciudadanía es servido por el transporte convencional. Ahora, si nosotros solamente enfocamos la solución en los corredores o en el metropolitano, definitivamente no vamos a solucionar el problema del colectivero. ¿Por qué? Y esto es un punto muy importante. ¿Por qué nace el colectivo? ¿Y por qué, más que nace, por qué explota el colectivo? Porque hay una demanda insatisfecha. Si no, el colectivo no tiene razón de ser. Entonces, esta demanda insatisfecha ya la tiene que suplir la informalidad o la tiene que suplir el colectivo. Entonces, ¿y por qué se da esta demanda insatisfecha?
Simple, porque lamentablemente la ATU comenzó a retirar rutas, a recortar rutas, en vez de hacer una sinergia con los corredores, comenzó a retirar rutas. Entonces, ¿qué sucedió? Los corredores no podían satisfacer esa demanda enorme. San Juan de Lurigancho es un ejemplo. Es un ejemplo. Y lo que está diciendo acá Gerardo Hermosa es bastante cierto. Ellos están al borde de una crisis o están ya a punto ya de quebrar. Pero la pregunta es, imagínese usted, Mávila, si ellos están al borde de la quiebra y que han recibido millonarios subsidios, el transporte convencional que no ha recibido un sol de subsidio, ¿a dónde puede estar? Ahora, aquí el punto es, ¿qué es lo que planteamos nosotros para solucionar el tema del colectivo? A ver, el colectivo nace, como ya le comenté, nace porque hay una demanda insatisfecha. Correcto, yo quisiera Entonces, hay que satisfacer la demanda. Sí, ahora, le pongo un pero antes de que continúe. El problema de los colectivos informales, y lo hemos denunciado aquí, lo hemos denunciado en Panorama, creo que es de conocimiento público, es que no ofrecen ninguna garantía al usuario. Ahí viene el punto. ¿Correcto? No son Totalmente de seguros, acuerdo. no son seguros, no manejan con cuidado. Estas son imágenes de un accidente provocado por un colectivo informal el día de ayer, que lo pusimos al aire, pero además no respetan las normas de tránsito, no pagan las papeletas, en fin, es un desorden general. Entonces, el día de hoy incluso han agredido a fiscalizadores, ¿no? Han tenido comportamientos violentos y entiendo que también a vehículos de los corredores también. Sí. Es decir, se plantan, se bajan sí, y claro. atacan, o sea, tienen un comportamiento delincuencial. Vamos a ver en imágenes parte de lo que hemos podido acopiar como material audiovisual sobre la agresión, por ejemplo, a los fiscalizadores de tránsito. Oiga, ¿qué le pasa? ¡Cuidado! Señor, cuádrese a la derecha. Cuádrese a la derecha. Cuádrese a la derecha. Apégate, apégate. Oiga, ¿qué le pasa? ¡Cuidado! Señor, cuádrese a la derecha. Cuádrese a la derecha. Cuádrese a la derecha. Cuádrese a la derecha. Esas son las imágenes y esos son los que atienden esta demanda Insatisfecha, así Una es. demanda insatisfecha. Quisiera darle Claro, por un momento la palabra a Gerardo para luego escuchar la propuesta. Vale. Sí, lo que pasa, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho tenemos un carril de solo bus que está invadido hasta por carretillas, mototaxis, autos colectivos, clústeres informales. No tenemos miles de clústeres informales ahí. No nos dejan transitar. Pero ustedes pueden atender la demanda que tienen en el corredor, toda la demanda. No estamos completos, no se licitaron todos los paquetes. Ahí sí. Solamente de los 49 concesiones que deberían haber, hoy día quedan ¿Y 10. quién es responsable de eso? La autoridad. La autoridad Lato. O sea, La ATU. era O sea, Jara. era Protransporte. No lo hizo. Era Protransporte, de ahí pasó a la ATU, no se hizo. Entonces hubo oportunidad de poder incentivar para que las rutas convencionales puedan licitar. Si nosotros hubiésemos estado bien, por supuesto que sí. Yo creo que si ellos hubiesen visto de que nosotros estábamos en una buena situación, ellos hubiesen pedido una licitación y vamos para completar los demás paquetes de concesión. Pero si ven que nosotros estamos mal, ellos también dicen, oye, me voy a lanzar a una piscina que no tiene agua. Por eso es importante que se complete el sistema de transporte, pero que este sea autosostenible, ¿no? Porque nosotros tenemos obligaciones, sí, y la ATU también, pero en el caso de las rutas convencionales, la ATU no tiene ninguna obligación. ¿Está a favor o en contra de las rutas convencionales? Yo no estoy en contra de las rutas convencionales, pero sí necesito, o sea, yo creo que las rutas convencionales deberían pasar un proceso para que puedan migrar a ser formales realmente al 100% y poder licitar. Tienen que prepararse, tienen que tener flota propia, tienen que tener patios, tienen que tener patrimonio para poder licitar y ir correctamente. Eso toma tiempo y la demanda sigue insatisfecha. Hay un punto importante. Gerardo ha dicho algo interesantísimo. Ha reconocido que ellos no pueden satisfacer toda la demanda. Entonces, técnicamente, si los corredores no pueden satisfacer toda la demanda, ¿por qué la autoridad
empezó a recortar rutas, a retirar rutas indiscriminadamente. Esa es la pregunta que hacemos. Eso fue un Todos hemos absurdo. reclamado y hemos considerado Eso que fue un la absurdo. manera de sacar a la señora Jara, a ver, caramba, atentó contra la autonomía que debía tener una autoridad como esta, ¿no? Con cierta independencia. Pero a la luz de lo que vamos conociendo de verdad, señora Jara, usted tampoco había hecho mucho, ¿no? No había hecho nada, mejor dicho. Ah, O sea, ok, no había ok, hecho ok. nada. Habían Hay sido que 4 años de franquear lo las que es. cosas, ¿no? Han sido 4 años de una total inactividad. Ahora, ¿y por qué inactividad? Porque ni siquiera se ha podido luchar contra la informalidad. Entonces, esta informalidad no solo afecta a los corredores complementarios, la informalidad afecta también al transporte convencional, porque es una competencia desleal. Definitivamente, Gerardo ha dicho algo que me parece cierto. Hay empresas de transporte convencional que deben irse del mercado, totalmente de acuerdo, pero hay empresas que han hecho inversiones millonarias, hipotecas, patio de maniobras, paraderos, capacitaciones, ellas deben mantenerse brindando el servicio. Pero ojo, si lo único que hace la autoridad es decir, yo quiero solo corredores y las demás empresas tienen que salir, porque tienen que salir, entonces lamentablemente si los corredores no satisfacen la demanda, la informalidad entra y lamentablemente esto no funciona. ¿Cuál es la solución? Clara, simple. Si el corredor complementario o los corredores no pueden satisfacer esa demanda, hay que pensar en las rutas convencionales que vuelvan, que den el servicio, pero fiscalizadas lógicamente, no, que den el servicio y que comiencen a, diríamos, hacer que poco a poco la informalidad se retire. ¿Cómo? También habría que segregar, algunos carriles, habría que segregar algunos carriles, pero la solución pasa por fiscalización, pero también por dar la oferta con transporte formal que fue retirado, volver a dar en este caso, oferta que, está insatisfecha la demanda. Ahora, y otro punto, no hay que olvidar que el sistema afiliador no solo es de, como dijo Gerardo, flota propia, hay transporte convencional que tiene flota propia, pero también hay corredores que no tienen flota propia, hay que ser claros. Hay corredores que todavía, en todo caso, arriendan vehículos, así que tampoco hay que ser, diríamos, no hay que satanizar al sistema afiliador. Si es que bien es cierto, uno tiene que pasar por un sistema mixto de propiedad y también afiliación, uno no puede pensar únicamente en solamente la propiedad, porque eso es como bien lo ha dicho usted, Mávila, es un proceso. Tenemos que llegar de la microtransportación a la macrotransportación. Y el colectivo no es macrotransportación, pues, Mávila. El colectivo, lamentablemente, eso es retroceder a los Mávila, años 80. El problema de los corredores, ¿no? Sí. por ejemplo, el corredor morado, nosotros teníamos 280 buses y hoy día tenemos 150. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el 2019 nosotros le hicimos los estudios de demanda tanto a Protransporte y se lo enviamos a ATU con la movilidad de los usuarios y le dijimos, nosotros tenemos capacidad para que retires una ruta y de ahí podemos aumentar flota y retiramos otra ruta. No retiraron a nadie en 4 años y nos dejaron desangrarnos, ¿no? O sea, yo no puedo competir en el corredor con alguien que no declara sus ingresos. Con estudios de demanda que podían satisfacer. Así es. Porque lo que va a haber ahora, de pronto, es, si aplicamos lo que usted dice, de pronto una sobreoferta. Porque el colectivero informal no va a irse a su casa, por más que haya corredores con autobuses y rutas tradicionales. Si no tengo demanda, si no me rinde el negocio, claro, Mávila, si no me rinde a mí el negocio, si no tengo demanda, si simplemente no tengo, diríamos, ingresos, voy a tener que dejar el mercado poco a poco. Y tiene que haber también, lógicamente, una fiscalización. Ahora, y aquí hay un punto que justo Gerardo dice, o sea, no es tan cierto, Gerardo, cuando dices tú que la autoridad no retiró a las empresas. Sí las retiró, hubo todo un procedimiento de retirar varias empresas, pero si no puede satisfacer demanda, de nada sirve retirar empresas para que simplemente vuelvan los colectivos o que simplemente la informalidad entre. Entonces, volvemos a este punto. Hay que ser claros. O sea, hay que hacer una sinergia. El corredor complementario no puede competir con una empresa que no declara sus ingresos, que la flota no es propia, que no tiene personal en planilla y mi costo operativo es altísimo. Yo no puedo tener a alguien al costado que no tiene esos costos operativos compitiendo deslealmente conmigo. O sea, ese es un imposible. Pero espero, Mávila, imagínate tú, Gerardo, que tiene 10 años de concesión. Nosotros tenemos 6 meses, 8 meses que nos las quitan
que nos la dan. Ellos tienen 10 años, tienen subsidios y ellos dicen que no pueden competir con nosotros. Imagínense, Mávila, ¿no? Problema enorme el que tenemos, ¿no? y no lo vamos a Enorme resolver problema. esta noche porque el asunto es amplio. Espero que la reunión haya sido propicia con el nuevo presidente ejecutivo de la ATU y que finalmente se pase de la teoría a la acción de una vez por todas, por seguridad de los ciudadanos, por el derecho que tenemos a tener, caramba, un nivel de vida por lo menos aceptable, no pasarnos las horas que nos pasamos a bordo de un vehículo en las condiciones en que viajamos. Eso no es calidad de vida para los peruanos. Vamos a ir a una pausa agradeciendo a nuestros invitados su participación Gracias, Mávila. y vamos a regresar con el tema